Mis hermanos, bendiciones, muy buenas tardes. Les habla el profesor Alejandro. Gracias por su asistencia y puntualidad. Vamos a dar 5 minutos a los hermanos que hacen falta para que pues puedan llegar, acomodarse y acompañarnos en esta clase. Vamos a dar 5 minutos para ese propósito. Hermano Alejandro está por ahí. Claro que sí, mi hermano. Hermano, se nos fue el tiempo. Se fue la Increíble. hora, se cortó la hora. ¿Y sigue sacar esta misma hora? En esta misma hora, pero Pero ya otra termino materia. hasta las 8. El hermano que va a dar hebreo de 8 a 9, ya ese sí es otro. Pero yo estoy dando de 5 a 6 identidad ministerial, de 6 a 7 antropología filosófica y de 7 a 8 estoy dando diplomado en ministerio. O sea, aquí empezamos el diplomado. Sí, este ya es diplomado, exactamente. Ese es del tercer semestre, ¿verdad? Sí, señor. Ok, entonces Aunque estamos también en hay el... hermanos que, digamos, están haciendo énfasis en el sentido en que entraron en otra temporada y se están poniendo al día. También hay de todo acá. Ok. Mis hermanos, si ven de que estoy sosteniendo una conversación como muy unilateral con el hermano Giovanni, es porque él estuvo conmigo en una clase de 6 a 7 de antropología filosófica, se cortó la clase y de una vamos a entrar a diplomada en ministerio. Entonces, en un minuto ya empezamos. Bueno, mis hermanos, muy buenas noches. Espero de que estén muy bien. Gracias por estar aquí atendiendo el compromiso. Gracias por su disposición, por su tiempo,
aprender, capacitarse. Sabemos de que es Dios el que permite y pone en nosotros el querer como el hacer, el poder seguir capacitándonos para su gloria. Gracias, hermanos, por la paciencia con aquellos que se han unido. Gracias por su puntualidad. Sabemos de que estamos en teología ministerial, en teología ministerial. Obviamente, esta es una materia muy enfocada ya al ministerio, no necesariamente esta es una materia para pastores o incluso es una materia para aquellos que aspiran el obispado, que es una forma también de llamar al ministerio pastoral. De manera introductoria, y luego vamos a orar, en la Biblia hay tres formas de llamar el oficio del líder de una iglesia. El primero es pastor, obispo y anciano. Ambas cosas, las tres cosas pueden encerrar matices dentro de sus funciones, dentro del aspecto de sus funciones. También habla del corazón, habla de habilidades de gerencia, pero también habla de habilidades de oratoria. Pero al final está hablando del ministerio. Entonces, me parece bien que podamos, al menos por un minutico, mis hermanos, podemos activar, no el audio, pero sí las pantallas. Quiero conocerles, al menos saber a quién les estoy hablando. De este grupo nada más he podido conocer al hermano Giovanni, pero sí me gustaría poder conocerles a ustedes, hermana Fay, María. Gracias por conectarse, qué bueno que está acá, hermana Jenny. ¿Quién más? Hermano Luis Fernando. Buenas Eh, noches, hermano, ¿cómo está? Bendiciones. Hermana Elena, muchas gracias por conectarse. Gracias, Gracias. hermana Nelly, por estar aquí presentes en la clase, por su tiempo. Asumo que les gusta el ministerio. ¿Están en el ministerio o van para el ministerio? Estamos trabajando fuertemente, pastor. Ok, hermano, en esta clase, y bueno, gracias hermano por decir lo que dices, llámeme profe. Llámeme profe. Antes que Ok, nada, para los efectos de esta clase, me siento más cómodo como el profe. Dios le bendiga. ¿Cómo están? como, como el profe hermana Orfa, muchas gracias por estar acá. Y bueno, mis hermanos, ay, hermano Jorge Sáenz, gracias por estar acá conectado. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar. No quiero que con ustedes me pase lo que pasó con la asignatura anterior. El hermano Giovanni estuvo allí donde yo estaba ahí dando y se cortó porque las clases están ya preestablecidas con un horario. muy puntual Muy el horario. puntual. Entonces, en la primera clase hasta me sobraron minutos. En la segunda se cortó, no tuve la oportunidad de despedirme. Si en caso tal, hermano, eso llega a ocurrir, no es grosería, es que mi reloj puede alargar los segundos, pero el reloj de la plataforma no. Por parte mía, yo me puedo extender todo lo que yo quisiera, pero en este caso no se podrá. La clase es de 45 minutos, vamos a saber aprovecharla. Y bueno, me gustaría acompañarlos a ustedes en una oración para iniciar. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por mis hermanos, por su disposición, por su corazón, por la agenda, Señor, que abrieron para poder capacitarte, Señor, porque yo sé que es por amor a ti, Señor, y por amor a aquellas personas que presiden en el ministerio, Señor, que están aquí capacitándose. Gracias, Señor, por la oportunidad, porque no todos la tienen, Señor. Gracias por los que están y por los que pudieran estar aquí, Señor, pero circunstancias ajenas a su voluntad no están, Señor. Bendíceles y guárdeles en todo. Te pedimos, Señor, de manera especial que nos asistas en esta clase, que tengas misericordia, Señor, de mis errores, debilidades, inclinaciones, eh, y por todo, Señor, en lo que en mis debilidades humanas, en que este cuerpo caído pueda, Señor, afectar el desarrollo, la armonía de la clase. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mis hermanos, Señor. Estaremos dando un tema importante, un tema común, un tema sensible, Señor, pero un tema al cual tenemos que hacerle frente. Gracias, Señor, porque sé que en este tipo de espacios podemos contar con tu asistencia. Es un espacio seguro, Señor, para hablar, para poder discrepar, para poder dudar, Señor, pero también para poder desarrollar conocimiento, Señor. Porque sé que todos somos alimentados con las historias particulares que cada uno, Señor, ha podido vivir en su quehacer, en sus propias iglesias. En tu nombre, Señor, te damos muchas gracias. Amén y amén. Mis hermanos, antes de iniciar, quiero dar una pequeña introducción.
Cuando nosotros vemos que Pablo le escribe a Tito y a Timoteo, pupilos jóvenes, ¿no? Que él deja al cargo de una congregación a uno en la iglesia de Éfeso, como a Timoteo, a Tito, como líder en la iglesia de Creta. Y cuando nosotros vemos que Pablo llega a la parte donde dice requisitos de un obispo, ¿cuántos alguna vez han escuchado esa parte de la Biblia cuando vemos requisitos de un obispo? Y pues no vamos a leer eso, pero ¿qué es lo que vemos? Que sea sobrio, diligente, respetuoso, equilibrado, marido de una sola mujer, que sepa administrar a su hogar, que tenga a sus hijos en sujeción, que sea irreprochable, o sea, que no tenga alguna afrenta pública del cual su testimonio y por ende el testimonio de Cristo pueda ser pisoteado por los incrédulos. Eso es. Ojo, no es perfecto, pero irreprochable quiere decir una afrenta pública que pueda ser usada en contra de su ministerio y del cuerpo de Cristo. Cuando vemos de que no dado al vino, al final, hermanos, esas No ganancias deshonestas. no dadora a ganancias deshonestas, o sea, buen administrador del dinero, de hecho, buen administrador de la gracia de Dios. Al final, hermanos, cuando Pablo está hablando de eso a ellos y también a los diáconos, que de hecho, hermano, tenemos un pésimo concepto de lo que es un diácono. Esto no va para propósito de la clase, pero yo sí les voy a decir una cosa, mi hermano. El 90 y tanto% de las iglesias evangélicas, yo voy a hablar de las iglesias evangélicas trinitarias en general, un 90% de las iglesias no tiene idea del espectro funcional y espiritual de lo que es un diácono. Y discúlpeme, no está en la clase, pero me permito meter un poco el dedo en la llaga. El diácono no es el que está afuera recibiéndote con una sonrisa, no es el que está con un sobre para entregarlo a aquel que va a ofrendar, ni mucho menos está con un cuadernito anotando quién va asistiendo y otro el que va anotando quiénes nos visitan. Ni mucho menos es aquel que está pendiente del orden de la liturgia. Hermano, ese no es el diácono, ese no es el ujier. ¿Que el diácono puede hacer eso? Sí, pero no es el diácono. No encierra al diácono. El diácono es una pequeña parte de eso. Con esta reflexión, mis hermanos, quiero introducirlos a esta clase. Ministerio. Y desarrollando el primer inciso de cuál es qué es realmente lo que está haciendo Pablo cuando a Pablo y a Timoteo les dan esos requisitos, ya sea para ellos y también para aquellos que serán diáconos, porque hermano, no sé si usted se dio cuenta que la única diferencia visible que hay entre los requisitos del diácono y los requisitos del pastor, apóstol u obispo, que es lo mismo, ¿saben cuál es? El tema del vino. Al pastor le dice no dado al vino y al diácono no dado al mucho vino. De resto es lo mismo. Al final, hermano, ¿quién puede ser diácono? Si, hermano, yo voy a hacer una pregunta crítica y me voy a salir de la clase. Si se estudia esta materia para el ministerio, yo hago una pregunta. ¿Por qué no existe la materia para identidad diaconal o teología del diaconado? ¿Por qué la gran mayoría de las personas que estudian esta asignatura, ya sea diplomado en identidad ministerial o teología ministerial, qué es esta? ¿Por qué la gran mayoría tienen que ver con el tema del pastorado? Si al final los mismos requisitos para el pastor es el mismo requisito para el diácono.
Y la diferencia visible entre uno y el otro no es una diferencia de gravedad, porque en ambos el tema del vino es restringido. O sea que vamos a salirnos un poquitico de la gramática. Supongamos que para ambos oficios los requisitos son los mismos. ¿Quién estudia para diácono? Un diácono quiere estudiar para diáconos. Debería, pero hay congregaciones donde los nombran por antigüedad en la iglesia. Entonces, hermano, gracias Giovanni por lo que acabaste de decir. No es tanto que debería estudiar, es que toda la iglesia debería estar dando esto. No es para aquel que predica, para el que quiere predicar, para el que está predicando o para aquel que quiere ser mejor en el ministerio. Toda la iglesia debería estar estudiando eso. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, tanto en Tito como en Timoteo, lo único que están haciendo cuando ellos están describiendo los requisitos para diácono y para pastor, simplemente son los requisitos de un hombre maduro. Y ese llamado nada más es para ellos dos, para todos. Simplemente Toda la son iglesia. para, está describiendo las características de un cristiano maduro, no de un siervo maduro, porque no hay teología que te prepare para ser siervo. La teología que hay en la Biblia es aquella que te prepara para ser un cristiano con un carácter bíblico. Lo de siervo es una consecuencia, que de hecho es la que a mí en lo particular es la que menos me importa. Porque si se dan cuenta, mis hermanos, ninguno de los requisitos para diácono, para mí o para pastor tienen que ver con el micrófono, tienen que ver con su vida cuando sale de la iglesia y se va a vivir las otras 24 horas del día. Debe ser, así inicia la Biblia, debe ser. No, Nosotros 6 días debe de la ser, semana. no debe ser para, simplemente debe ser. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera puede ser pastor y cualquiera puede ser diácono, siempre y cuando Dios, a través de lo revelado en las Escrituras, esa persona haga evidente dentro de la congregación que es un hombre maduro. Y quiero abrir 5 minutos el micrófono para ver quién puede decir algo sobre lo que acabé de decir. Profe, ahí dice en primera de Timoteo 3 el 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconeo si son irreprensibles. Irreprensible, pero mira lo que tú dijiste, hermana, gracias. Probado. ¿Y cómo yo pruebo el Probado. carácter de una persona? Por su sujeción a las escrituras, por ende, que tan humillado esté a las escrituras. Y eso se extiende en todas las áreas de la vida. Que por ende, mis hermanos, en esos requisitos que están ahí bíblicos, no tienen nada que ver con el micrófono. Tiene que ver cuando ya el ingeniero de sonido apagó la planta, en sus relaciones, en sus chistes, en la forma como ora, en la forma como se preocupa por otros, en la forma como siempre está dispuesto y disponible. Y no solamente dispuesto y disponible, sino en la forma paciente, misericordiosa, en que hace las cosas, en la forma en cómo está dispuesto a ser sujeto a Cristo y por ende no temer rendir cuentas de su fe, ya que su fe es pública. O sea, todos debemos darnos cuenta de que tú eres esto dentro y fuera. Y Y para ambos eso son se líderes necesita, espirituales. y para eso se necesita tiempo. No es que el tiempo te avala, porque tampoco quiere decir de que se llega allá porque el hombre lleva en la cola esperando mucho tiempo, no. Simplemente el tiempo lo muestra, independientemente si llevas poco
tiempo, que eso es relativo, o mucho tiempo, que eso es relativo. ¿Sienten que lo que yo acabé de decir es común decirlo? Alguien que abra el micrófono. ¿Sienten que lo que yo acabé de decir es común escucharlo? ¿Les parece lógico lo que se acabó de expresar? Profe, quizás todos pudiéramos tomar y depender de la primera carta de Timoteo, ¿cierto? Pero lastimosamente a veces la amistad, el compañerismo, el tiempo a veces de las personas que a veces acompañan en la iglesia, a veces se colocan a hacer funciones que no han sido ¿qué? Perfeccionados o sometidos a prueba. Entonces, ahí donde vienen las diferentes falencias en la iglesia. O a veces se desconoce esta carta porque con el miedo de que las personas se vayan o que las personas no puedan servir o que digan, no, es que son tantos requisitos y yo que yo no soy digno, yo no soy digna. O entonces, a veces se suprime este espacio de la palabra. Gracias, hermana. Sí, así es. Pastor, y es que un... Profe, Ah, profe. Bueno, profe, perdone. Disculpe esta y otra que cometa. Tanto el pastor y los demás son llamados líderes espirituales. bueno, hermana, Dios no nos llamó a ser líderes espirituales. Y ahí sí, y ahí Porque sí, ese es el primer requisito, el requisito principal que habla el apóstol Pablo hermana, en la carta a Timoteo. hermana, sí, Dígame. pero aquí, hermana, no se está tratando de liderazgo espiritual. Mm. Aquí se está tratando de sometimiento a las escrituras. Que mi carácter refleje las bellezas y gracias del Evangelio. Y no necesito tener una ambición espiritual o deseo del ministerio para yo poder procurarlo, porque al final lo único que está haciendo Pablo es describir no los requisitos. Quitemos la palabra requisitos, porque cuando usamos la palabra requisitos, nos estamos metiendo con él. Yo hago esto para esto. O sea, para la gente, para poder hacer aquello. Pero es que el Señor quiere que tú seas un creyente maduro. Y el creyente maduro con un carácter probado solamente se logra cuando esa persona se somete al liderazgo del Espíritu Santo que lo guiará por las Escrituras, porque Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando eso se hace visible y se hace visible en el tiempo para que la iglesia lo observe, no importa de dónde vengas, quién seas, tu pasado, tu presente inmediato, no importan tus planes, si lo eres, simplemente ya te conviertes en un candidato legítimo, fuera de cualquier nepotismo, que es a lo que la hermana ahorita estaba hablando, que el amigo, que no sé qué y las influencias. Eres candidato. Porque Pablo lo único que está haciendo es describiendo a un cristiano maduro. Profe, quería, ¿me escucha? Bueno, quería como anexar algo. Yo creo que en realidad para ser un líder, un diácono, bueno, pastor, yo creo que algo muy importante es el amor al servicio. O sea, que eso en realidad lo sintamos en el corazón, que lo llevemos, o sea, porque de lo que nosotros hemos recibido, o sea, eso es lo que yo he sentido, de lo que yo he recibido es lo que yo quiero dar. Y ha sido tanto lo que uno ha recibido por parte de Dios que uno quiere que los otros reciban. Entonces es el amor, o sea, que tengamos en realidad ese amor por el servicio, que lo hagamos sin esperar nada a cambio. O sea, para mí el amor es fundamental. Sí, hermana, pero
Eso que tú estás diciendo encierra de todo, esa sería la cereza del pastel. Pero aquí, hermana, es que una persona que pone en evidencia de forma constante en el tiempo los frutos del Espíritu Santo es porque esa persona está ligada por el vínculo del amor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el primer mandamiento, antes que nada, es amar a Dios. Y amar a Dios es ser lo que Él quiere que yo sea. Y como consecuencia, eso llevarlo a otros. Es que ahí está. No es a otros. No se trata de lo que yo sea para otros. Se trata de lo que yo soy por amor a Cristo para que Él me disfrute, así como yo lo disfruto a Él. Haya o no haya vacantes para el ministerio. Si se cumplen estas cualidades personales, individuales, cualquiera puede ser ministro. Ya. ¿Y Dijo quién debe, Jesús, y profe, quién debe catapultar eso? Una membresía saludable. Y aquí tengo que tirar el segundo peñonazo. La gran mayoría de las iglesias tienen un pésimo proceso de membresía. Porque el pastor no debe ser la máxima autoridad. La máxima autoridad, dada en las escrituras, es el Señor, a través de su pueblo. Que el liderazgo del pastor importa, que las decisiones del pastor y consideraciones del pastor son vinculantes, sí, pero el pastor es un miembro más. Y si somos miembro más, vamos para el mismo lado, queremos lo mismo, vemos lo mismo, buscamos lo mismo y aprobamos lo mismo. Y yo no sé qué pasó con esta clase, me estoy saliendo totalmente del guión. Pero yo le voy a contar una historia, mis hermanos, que de hecho la hablé con mi pastor también, que de hecho tiene mi misma edad, es muy joven, y él me dijo que a un pastor en Norteamérica lo invitaron de una congregación, ya, y eh, había una falta de liderazgo durante mucho tiempo cuando el pastor, cuando esa iglesia no tenía pastor, había como un cuerpo consistorio, los líderes lo llamaron, lo pidieron como pastor, y él empezó obviamente a hacer el trabajo pastoral, pero también esa iglesia practica algo. Qué pena, mis hermanos, lo que voy a decir. En sus iglesias se practica la paridad pastoral. ¿Saben lo que es paridad? Paridad pastoral. Bueno, se lo voy a decir. Y discúlpeme porque voy a incomodar. Paridad pastoral es pluralidad de pastores. Es bíblico y es ordenado. No es opcional. Salvo circunstancias muy particulares de orden económico, cultural, político o misional. Pero si no hay impedimentos económicos, culturales, sociales, ni misionales, y la iglesia va creciendo, debe y tiene que haber paridad pastoral. Y aquí va el tercer peñonazo. En ninguna parte de la Biblia se menciona tal cosa como pastor principal. Discúlpenme, no existe tal cosa como el pastor principal y pastor asociado. No existe tal cosa como el pastor con el que se empezó y los pastores que levantó como una figura no estatutaria donde el primero tiene más autoridad que el otro. No, el primero simplemente es el primero entre varios, no el primero mayor. Y los reto como tarea para la próxima clase buscar un versículo que diga lo contrario. Profe, yo no busco un versículo que sea lo contrario, pero dice que paridad, igualdad o equilibrio entre dos partes, ¿cierto? Piedad es compasión, misericordia y devoción a Dios. No, En primera, paridad, hermano, paridad, 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 ¿cierto? paridad, paridad pastoral. Sí, profe.
En primera de Timoteo 4:8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ajá. Hermano, Ahí, ahí, lo que, ahí está, mm, profe. ¿qué O sea está? que es igualdad en equilibrio. Sí, señor, usted lo ha dicho. No existe pastor principal. Simplemente cuando el pastor ve que su iglesia crece, las necesidades crecen y él simplemente tiene que preparar a otros. Y él simplemente es uno más entre varios, un igual. Hermanos, nada de lo que estoy diciendo es una clase, pero yo tengo que derribar ídolos, porque la iglesia de Cristo tiene que ser saludable. Que Sí, pastor, sí, porque que el la... único mayor, hermano, el único mayor es Cristo. Nosotros somos Sí, simplemente instrumentos de Dios. sí. Y Profe, lastimosamente hoy le quitamos el delegado a Dios. Por eso cuando mandó la pandemia, ¿qué hizo el Señor? Empezó a cada uno a ministrarlo como Él quiso porque Él es Dios real. Pero profe, a veces se nos olvida quién es Está Jesucristo. hablando el hermano, está hablando el Por hermano. eso la palabra le dice al Señor, el Señor le habla en Juan 3 a Timoteo, no, a Nicodemo, porque él tenía grandeza en ser un hombre alto, pero que no conocía a Dios. Y lastimosamente, así hay muchos pastores que se creen más que Dios. Y bueno, hermano, con esto, hermano, no quiero levantar una Ah, actitud no, contenciosa no, bajo no, 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 no. sobre la realidad Estamos hablando de una inmediata. clase, estamos hablando de Esto, una clase. eso, gracias, hermano. Es Y que quiero acá no es para contender porque lastimosamente los hermanos se tocan y estamos hablando en una clase y usted es el líder de la clase, estamos escuchando y estamos aportando como líderes. exactamente, hermano. Agradezco que silencies tu micrófono porque lo que acaba de decir es puntual y tengo que decirlo. Hermanos, esto no es la escuela bíblica de su iglesia. Esto no es una convención de su denominación. Esto es un aula de clase donde se vale la autocrítica, el autoconocimiento, donde se vale la duda, el cuestionamiento. Se vale, es aquí. ¿Saben por qué? Porque desafortunadamente, y lo dije en la anterior clase y Giovanni no me hará quedar como mentiroso, desafortunadamente la iglesia dejó de ser un lugar seguro para dudarnos, para preguntar, para confrontar. Y donde queremos y nos enseñaron a quedarnos callados y a aceptar lo que se nos dieron en la forma en cómo se nos presentó. Y eso nos castra intelectualmente. La iglesia tiene que ser un lugar seguro para dudar, para poner en duda, no para despertar un espíritu contencioso, sino para despertar un espíritu autocrítico que nos lleve no a orar mucho, sino a estudiar mucho. Porque creo que oración aquí sobra, pero estudio minucioso, como dice Isaías, palabra por palabra y renglón por renglón, como lo dice Isaías, de eso falta. Y las clases de un instituto bíblico, usted se suscribe a la idea donde usted va a aprender teología, no a reforzar conceptos de su iglesia. Porque si usted quiere reforzar conceptos de su iglesia, simplemente escuche lo que hay en su iglesia. Aquí estamos para ser confrontados. Y en el ministerio tenemos que derrumbar ídolos. La paridad pastoral es bíblica y es saludable. Y ustedes no tienen ni idea, mis hermanos, de la salud y de la tranquilidad de saber de que el ministerio y el liderazgo tiene relevo. Porque qué peligroso es que se levante en la iglesia una unilateral autoridad, cual caudillo, del cual su ausencia es lo peor que le puede pasar a la iglesia. Cuidado, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que cualquier cosa. Y la única forma en la que nosotros podemos ser cuidados en nuestro corazón es tener a un segundo, es tener un igual, es tener un segundo, un tercero y un cuarto que persuadan nuestro corazón, que confronten nuestro corazón, que te va a decir, tú puedes ser el pastor, fuiste el primer pastor de esta iglesia y de pronto yo apenas soy nuevo, pero brother, discúlpame, lo que estás haciendo no está bien. Y se para en la raya. ¿Por qué? Porque nuestra autoridad
No es mi autoridad, no es la autoridad, es la autoridad bíblica. Y aquí gana no el que tiene más antigüedad. Aquí no gana, aquí no inclina las decisiones y el rumbo de la iglesia el que más aceptación tenga en el pueblo. Aquí somos sometidos a la escritura. Y eso, ¿quién lo hace? Un hombre maduro, sea diácono, sea pastor o sea cualquier miembro que lo llena bien sin necesidad de estar en cualquiera de esos dos cargos. Porque la autoridad no viene dada por los hombres, viene dada por Dios. Que hay que ser administradores de la gracia de Dios y ser respetuosos y ser reverentes y ser mansos y pacientes con una doctrina robusta para saber hablar, cómo hablar y cuándo hablar, sí, pero hay que hacerlo, sea el que sea. Profe, ahora sí, lo de la paridad, no, Paridad. paridad, Bueno, no se ve mucho, se ha desfigurado esto porque generalmente las iglesias pertenecen a organizaciones, ¿sí? Y esas organizaciones hacen que tengan un ídolo allí, que sea el pastor y tiene que caerle bien y resulta que perdemos ese enfoque de que nuestro pastor es el Señor, sino que dice la palabra allí en Pedro, que sométate todo a la autoridad, ¿cierto? Y si nosotros, si a veces lo toman por rebelde o por rebelión o por desobediente, entonces mira que esta paridad casi no. No se ve porque se habla de que es igualdad, equilibrio entre dos partes, ¿sí? hermana, te digo una cosa. Si la iglesia de Cristo se amarrara los pantalones y empezara a orar para que el corazón de la membresía empiece a desear pastores, eso que tú acabas de decir desaparece. ¿Por qué? Porque la visión y la misión de la iglesia es dada por Cristo, no por el fundador de una denominación o confesión. Porque si tú a mí me preguntas, Alejandro López, no inforté nuestra clase. Las iglesias tienen que ser independientes. Dirán, pero hay un peligro en ser independientes. ¿Cuál es el peligro de ser independientes? En que no hay un apóstol o alguien allá líder de una denominación o misión que venga y nos solucione problemas. Sí, la Biblia denota que a veces hay uniones de iglesias donde se juntan en concilios para solucionar problemas puntuales que pueden sobrepasar más allá de la multitud y la masa. Pero fuera de eso, la iglesia está empoderada por el poder del Espíritu Santo, dada la sabiduría que Él ha dado en las Escrituras, para que la misma membresía sea juez de sus propios asuntos. Es Dios a través de la autoridad de la membresía, en la cual el pastor también es un miembro más, simplemente con un oficio diferente que debe solucionar sus asuntos, pastoreados por la Biblia. ¿Que podemos pertenecer a una red? Sí, a una red donde hay iglesias amigas, donde nos apoyamos, donde podemos tener tanto confraternidad como asociatividad. Sí, claro que sí, pero cada uno independiente. Y cada vez que un pastor decide ya no solamente practicar la hermosa verdad de la paridad pastoral, sino que también desea practicar el crecer, él está dispuesto a menguar para la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque también está la realidad que cuando se levanta, el Espíritu Santo levanta hombres, que Efesios 4 en el original lo llama carismas, esos dones para su pueblo, para ministrar la gracia de Dios, el pastor no los quiere soltar
porque son valiosos para la iglesia principal, pero sí puede comisionar para la iglesia hija otros líderes que de pronto no son tan así tan poderosos y bueno, como que harán falta en la iglesia, pero no tanto como este y no lo quiero soltar. No, un buen pastor es tan saludable en su corazón que puede dejar ir a lo mejor y no habrá iglesia madre, sino que ahora tú fuiste levantado bajo esta iglesia, este liderazgo y esta membresía, pero ahora tú tendrás una iglesia donde todos te verán como lo que eres, pastor, y no tendrás que llamar y no tendré que llamarte nuestra iglesia hija, simplemente te llamaremos nuestra iglesia hermana, no iglesia hija, porque eso tampoco está en la iglesia que Cristo me muestra a mí en la Biblia. No existe iglesia hija, existen iglesias hermanas. Más grandes que otras, sí, pero iguales. Alguien que no haya hablado tiene algo que decir. Discúlpeme, no di la clase, pero tomen esto como una introducción, porque faltan 7 clases más. Me doy la libertad de hablar un dedo en la llaga porque es una forma de balancear en la dinámica, porque nosotros en el altar somos buenos, pero es bueno que aquí nos aterricemos. Este es un lugar seguro para filosofar, discrepar y dudar. Hermana Jenny, queremos oírte. Buenas Cuéntame, noches, profe. ¿cómo va la Profe, pomada? ¿Cómo va la pomada? no, pues es que el tema es bastante caliente, la verdad. Lo, lo pone a uno a reflexionar sobre la iglesia en la cual usted está en este momento ubicado. Yo salí hace un tiempo de una iglesia donde el pastor, fui puente para que esa iglesia se creara y el pastor se atrevió un día, porque yo estaba estudiando guerra espiritual, se puso furioso y me llamó y me dijo que yo tenía prohibido estudiar guerra espiritual, que nadie me había autorizado y me prohibió un devocional que yo hacía y que existía mucho antes de que él existiera. Yo le dije a él, realmente no me voy a someter a la autoridad del hombre, déjeme yo en oración, pueda asimilar qué es lo que el Señor quiere guiar para mi vida. Y pensé que estaba haciendo mal el sujetarme a la palabra. Yo decía, bueno, si la autoridad y me decían y me señalaban y me decían que es que yo no era capaz de sujetarme al pastor de la iglesia, hoy usted me deja a mí pensando y digo, le doy gloria y honra al Señor porque su palabra existe y no hay mejor dirección que la que da el Espíritu Santo frente a las decisiones que tenemos que tomar. Yo me retiré de esa iglesia y me fui en paz cuando la palabra me mostraba en primera de Juan 2:27 que dice que el que nos enseña realmente es el Espíritu Santo. Sí. Entonces ahí yo pude tomar la decisión. Hoy en día llevo un año congregándome en otra iglesia y me llama más la atención lo que está diciendo, porque el pastor se ha posicionado, sí es un hombre muy usado por el Señor, por el Espíritu Santo para liberación, pero me doy cuenta que no hay más pastores en la iglesia, pero sí hay 3 pastoras. Estamos 3 mujeres pastoras en esa iglesia. Y para él no es fácil aceptar ese liderazgo. O sea, y menos a mí, que soy la nueva, prácticamente. Pero me he vuelto como un soporte, digámoslo así, de honra para la iglesia porque veo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación a orar, al ayuno y esto. Yo pienso que he podido crecer y madurar desde la perspectiva que no tengo dedo señalador, que trato de mantener los frutos del espíritu, que pasé un proceso muy grande para vivirlo. Pero en este momento me pregunto, ¿estaré en el lugar equivocado? O sea, porque cuando él reúne a la gente, a sus líderes, nunca hace referencia conmigo en nada.
a pesar de que soy de las que más apoyo y más como con él, más honro a mi pastor, soy de honrarlo. Y yo digo, ¿será que estoy en el lugar equivocado? Y este fin de semana vino un profeta y habló a 2 hijos de esa casa de que van a extender estacas, incluyéndome a mí. Entonces, él está como preocupado en la decisión, ¿es bueno o es malo? Hermana, no puedo hablar. Gracias primeramente por la experiencia. Lo único, hermana, yo te voy a responder es con las escrituras. Ojo, yo no te voy a responder según tu experiencia. No te puedo responder según las preferencias doctrinales sobre lo que tú quieres creer, cómo tú quieres vivir tu fe. Lo único que yo sí te puedo decir, mi hermana, es que hay algo que se llama, y yo creo que es una de las cosas más hermosas del legado de la Reforma Protestante con Martín Lutero, y es el legado de la libertad de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Esas fueron las palabras de Martín Lutero cuando fue colocado en juicio en la famosa dieta de Worms, donde se le exigía explicación de por qué él hizo lo que él hizo, por qué decía lo que hacía y por qué lo hacía como lo hacía. Y él dice, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no quiero retractarme. Que Dios me ayude. Y Martín Lutero fue un gran hombre usado por Dios, pero un hombre con errores doctrinales y con errores psicológicos, porque él era un hombre muy encolerizado, pero aún así fue un hombre de Dios. En su momento se necesitaba un hombre lleno de cólera para hacer lo que él hizo, porque otro tipo de biotipo, otro biotipo, como un flemático o como un melancólico, no lo hubiese hecho. Solo un colérico hubiese hecho lo que ese loco hizo. Y esa actitud es el legado, la libertad de conciencia. ¿Y cómo se tradujo eso? 1000 años de oscurantismo con Lutero terminaron con el legado de la escritura en las manos de todo el mundo, porque antes la liturgia era leída, hablada y cantada y orada en latín cuando todo el mundo hablaba alemán. Estamos hablando de que Martín Lutero era alemán y nadie entendía nada. Y gracias a eso, y que en la misma época se había inventado la imprenta de Gutenberg, entonces la Biblia fue impresa y fue puesta en la Vulgata, o sea, en el idioma natural de cada persona, para que cada quien la lea y sea percibido. Y eso, hermana, lo que tú me estás hablando es de un ministerio frágil, slash masculinidad frágil, ¿sí? Porque estamos hablando de un hombre. Si puede ser una mujer, puede ser una feminidad frágil. ¿Por qué? Porque la autoridad no viene de nosotros, ni de la aprobación ni de la validación que nos dan nuestras ovejas. Nuestra identidad viene del Señor. Y desafortunadamente, eso ocurre mucho en la iglesia. Y hay iglesias donde el pastor, como dije anteriormente, se levanta cual caudillo, como señor amo dueño del ministerio, y él es el que pone, promociona y quita ministerios. ¿Qué se puede hacer allí? Un pastor saludable le hace contrapeso, pero una membresía saludable hace contrapeso por todos. Yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo nos guió en esta conversación. Voy a tomar, yo nunca me salgo del guión. Hace rato que no sé qué salirme de un guión. Hoy lo hice. Lo que ustedes están viviendo hoy de pronto no es histórico, pero para mí sí, porque yo no suelo como profesor salirme del guión. Pero yo voy a tomar esto más como un conversatorio para que vayamos expectantes para la próxima clase, para que se lleven un abrebocas, donde aquí vamos a reflexionar duro, donde cada verdad será dicha con una teología profunda, porque si ustedes analizan, mis hermanos, dentro de mi forma de retórica, yo no les he mencionado muchos versículos bíblicos. Si ustedes analizan, yo no he usado muchos versículos. Cualquiera podría decir, el hermano no es bíblico. ¿Por qué? Porque no nos está dando los versículos, pero se vale el cuestionamiento.
se vale el cuestionamiento bíblico, donde antes de yo buscar en la Biblia, es buscar en mi vida y buscar en mi experiencia. Porque aunque la experiencia no define la verdad, la experiencia, o sea, la realidad que he vivido y la realidad inmediata que ven mis ojos, sí me arroja verdades y yo no puedo ignorarlas. Y para todo eso, mis hermanos, gracias a Dios, hay respuesta, hay solución y hay una ruta para corregir, como hace Pablo en sus 13 cartas, corregir lo deficiente. Porque si ustedes miran, lo que hace Pablo en sus 13 cartas es corregir lo deficiente. Ojo, no quiero con esta clase despertar un espíritu combativo. Simplemente es una forma de llevarlos al cuestionamiento sano que me lleve a orar con sabiduría para yo ser ese instrumento oportuno y dulce para mejorar lo que en nuestras iglesias hay que mejorar. No estoy diciendo, hermanos, que con esta clase ya la forma de administración eclesial va a cambiar y a la vuelta de 2 años en su iglesia ya habrá otro pastor. No, pero sí se dio el fundamento, de pronto no bíblico, porque vuelvo y repito, no he dado versículos, pero sí arrojé la pregunta a sus conciencias cuando decía, búsquenme en la Biblia. Búsquenme en la Biblia. Porque es muy fácil decir, en la Biblia dice tal cosa, por ende la creo. Eso es fácil. La Biblia, yo creo esto porque la Biblia lo dice. Eso es fácil. Como cristianos en nuestro día a día en el ministerio, es fácil hacer esa práctica. La Biblia, yo creo esto porque la Biblia lo dice. Pero cuando se hace la pregunta de una forma diferente, como la Biblia dice esto, ya eso no me lleva solamente a buscar un libro, me lleva a buscar en todo el consejo de las Escrituras, leyendo la Biblia dentro de su mismo contexto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque somos simplemente siervos dentro de muchos siervos. Somos uno entre muchos. Si eres el pastor y levantas otro pastor, simplemente serás el primero en medio de un segundo, no el mayor. Y discúlpenme, la única paternidad que necesita una iglesia es el abrazo, consuelo, exhortación, dada con amor y a tiempo del Espíritu Santo, siempre y cuando su palabra se predique. De allí viene mi paternidad. Y solo a Dios rendimos cuenta a nivel individual y a nivel colectivo. No se lleven esta clase, llévense esta conferencia, prediconferencia de 50 minutos en su corazón, porque vamos a hablar fuerte sobre el ministerio, sabiendo de antemano la base bíblica, que lo único que hace Pablo a Tito y a Timoteo es describir a un hombre maduro. Y a una iglesia madura, o sea, a una membresía madura que lo va a observar. Con ese fundamento, mis hermanos, vamos a desarrollar las 7 clases que vienen. Hermanos, les entrego el micrófono en estos 6 minutos que quedan, sabiendo de que a las 8 en punto se corta, para que alguien diferente a los que ya hemos participado quiera decir algo. Buenas noches, pastor. Quería comentar lo Jorge. siguiente. Sí, quería comentar lo siguiente, pastor. Entonces, según Profe. vale, lo que me acabas de decir es que entonces en las iglesias no debería haber un líder, sino que todos sean líderes, no un líder No, principal. no. Lo que te estoy diciendo son 3 cosas principales, son varias, pero básicamente. Lo que Pablo le está diciendo a Tito y a Timoteo
En cuanto a la lista de requisitos, lo único que Pablo está diciendo es describir a un hombre maduro que está apto para el ministerio, sea diácono o sea pastor. Segunda cosa, no son requisitos que él pone para ejercer el pastorado o la diaconía. Simplemente está describiendo el carácter al cual todo cristiano y cristiana debe aspirar. Tercero, si la paridad, perdón, tercero o cuarto, bueno, yo no sé. Tercero. Continúo. Lo que estoy diciendo es que si la iglesia llega a abrazar una eclesiología donde no haya solo un pastor, sino uno o dos, no existe bíblicamente tal cosa el concepto como pastor principal. Él viene a ser simplemente el primero entre muchos. Su voz no es más oída. De pronto se le considera porque tiene un poco más de experiencia, pero no es que tenga más valor. Y ya. Eso es lo que Bien, yo he dicho. sí está yo leyendo aquí. Tampoco he dicho que una iglesia que no abrace la paridad pastoral es una iglesia que no es sana, donde Dios no está obrando y donde Dios no se mueva. Simplemente estoy diciendo que una iglesia saludable, Dios la muestra donde una iglesia abraza la paridad, porque no es recomendable que una sola persona administre, salvo a que hayan circunstancias que obliguen o detengan el deseo de una paridad pastoral. Hay que ser pacientes. Por ahora, sigamos estudiando, sigamos orando, sigamos observando el carácter y por ahora nos mantenemos con uno. Podemos, mientras tanto, mientras el pastor se soporta en otro pastor, podemos trabajar en la diaconía, pero podemos ser pacientes con la escogencia de otro pastor. Eso es lo que estoy diciendo y eso también es lo que no he querido decir, porque no quiero ser malinterpretado. Profe, lo que busca ahí el apóstol Hermano, Pablo es que él, ¿quién está hablando? Luis. Luis, sí señor. Luis, dame un momentico. Necesito saber si el hermano Jorge le quedó claro. Qué pena. Sí, hermano, mire, lo que pasa es que yo veo que el apóstol Pablo, pues cuando empezó a dejar encargado siempre, dejó a cargo a alguien, dejó a cargo a Timoteo, a Tito en las iglesias, ¿no? Cuando también esto se habló de las iglesias, siempre las cartas que hizo el apóstol iban dirigidas a alguien particular para que las dijera al pueblo. No se trata de ser un líder dictador, sino un líder que comparta el liderazgo, ¿no? Sino que guíe, que oriente para que todos puedan trabajar, porque en las iglesias, de la iglesia primitiva, había muchos ancianos y había muchos diáconos, porque los diáconos se formaban por el tema de la logística, ¿no? De tener que no puedan dejar de predicar por estar organizando los mercados, las ayudas para la gente. Entonces hicieron los diáconos. Pero entonces no creo que sea el tema de como que haya un solo líder, un solo pastor que sea dictatorial, sino que es que lo que nos enseña Jesucristo también aprendemos es que entre más amor y entre más nos tomemos del Señor, más somos serviciales, vamos a ser los Sí, últimos. sí, claro, hermano. Se puede volver a tener una gran eclesiología con un pastor. Y no estoy diciendo de que ahora, por no tener varios pastores, automáticamente eso vuelve el pastor un dictador. De pronto él ni conozca el concepto y hace lo que le enseñaron. No estoy diciendo de que si hay un solo pastor es un dictador, Si queda pero menos de sí un estoy minuto. seguro que cuando hay paridad pastoral, el riesgo de una dictadura disminuye. Eso sí es un hecho. Exacto. Por ejemplo, mira, yo lo digo por la iglesia Hermano, ortodoxa. hermano, qué pena, discúlpame. O sea, quiero escuchar al hermano Luis, porque, o sea, ya estamos a un minuto y ya 30 se va a cerrar la segundos. sala. Hermano Luis, ¿quieres decir algo? Sí, lo que quería decir, profe, es de que el apóstol Pablo, yo creo que lo que buscaba era de pronto que el hombre de Dios no se enalteciera, primero que todo. Segundo, eso ayudaba a impulsar a la misma iglesia a crecer, porque daba como decir de que todos tenían